Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Café y Hierros, un episodio más, estamos aquí una nueva semana y vamos a hablar un poco acerca de deporte, entrenamiento, salud y estilo de vida como siempre, pero más en concreto hoy vamos a hablar acerca de cetosis y acerca de entrenamiento minimalista, dos cosas que en principio parece que están un poco separadas, que no tienen nada que ver, pero ya veréis cómo al final sí que tienen relación. Y más que nada, como estamos ahora en esta situación de que estamos entrenando en casa, unos tenemos más material, otros tenemos menos, al final tenemos que adaptarnos como podemos. Pues quiero haceros ver un poco cómo podemos incluso añadir ahora periodos de cetosis porque es una buena época para hacerlo. Que muchas veces decimos, tengo ganas de probar la cetosis, pero no sé para cuándo, no sé si para el verano, cuando vaya a definir, no sé cuándo hacerlo. Bueno, pues ahora es un buen momento y os voy a decir el porqué. Y también, bueno, vamos a hablar un poco acerca del entrenamiento minimalista, de cómo podemos ligarlo a un periodo de cetosis y todo eso, muchas cosas en general. Pero bueno, antes de nada ya sabéis que en ivyamazares.com tenéis mucha más información, tenéis recursos que podéis descargar para entrenar en casa, tenéis material ahí que os doy varias recomendaciones y en definitiva muchas cosas más, así que echarle un vistazo en ivyamazares.com. Y nada, como digo, hoy vamos a hablar acerca de esto que me parece un tema muy interesante. Ya os hablé en el episodio pasado acerca de la pérdida de grasa, cómo estaba relacionado con el principio de Pareto, y me gusta ir relacionando cosas porque muchas veces lo que hacemos simplemente es decir, ¿cómo puedo hacer un entrenamiento adaptado a casa? ¿Cómo puedo hacer una dieta adaptada a la pérdida de grasa? ¿O cómo puedo hacer un periodo de cetosis? Pero siempre lo vemos como por partes separadas. No intentamos juntar las piezas del puzzle. Y en este sentido, ahora que estamos en este proceso un poco complicado para la gran mayoría de personas que entrenan en un gimnasio, quiero haceros ver cómo un periodo de cetosis en este sentido, ahora si tenéis la curiosidad, es un buen momento para hacerlo. Principalmente porque, como os comenté en el episodio pasado, si no lo habéis escuchado, echarle un vistazo, hablé de que en invierno era una buena época para la pérdida de grasa principalmente porque gastábamos más calorías en reposo. La dieta cetogénica normalmente se usa para perder grasa, más que nada porque para la ganancia de masa muscular no es de las mejores opciones. Tenemos otras alternativas, que sí que se puede ganar masa muscular, pero bueno, cuando estamos enfocados en ello, pues no vamos a hacer cetosis principalmente porque quizás desperdiciemos un poco nuestro potencial. Pero ahora en este sentido, que estamos entrenando en casa, que estamos con un material un poco limitado en cierto sentido, lo que podemos hacer es un periodo de cetosis y una dieta normocalórica. Que sí, que con esta dieta normocalórica no vamos a ganar masa muscular, pero tampoco vamos a perderla. Por lo tanto, en este sentido, como no estamos buscando ganar masa muscular, es un buen momento para hacer cetosis. Incluso si tenéis material en casa, si tenéis un rack de entrenamiento, si tenéis barra, discos, un banco, si tenéis bastantes cosas, o sea que podéis entrenar bastante bien, incluso podéis plantearos el hacer ahora una pequeña definición hasta las navidades o hasta cuando sea. Así que en ese sentido es un buen momento. Y yo, de hacer cetosis en algún momento del año, yo os diría que intentaréis hacerlo ahora, no cuando llegue el verano, porque el verano hay muchas tentaciones y normalmente luego tenemos saltos de dieta, al final nos ponen comidas a nuestro alcance que no tienen nada que ver con la cetosis y es bastante complicado llevarla a cabo. Dependiendo de la persona, siempre claro está, pero bueno, en ese sentido, si queréis hacer la cetosis, si tenéis curiosidad y queréis plantearla ahora, en invierno sería un buen momento, y más ahora que estamos, como digo, entrenando de forma un poco diferente. Luego, por cierto, un punto importante que me gustaría recalcar y que quería dejar claro hoy es que si hacéis cetosis, con el paso del tiempo al final incluir recargas de carbohidratos, no simplemente decir, vale, voy a hacer cetosis y voy a hacerla a lo largo de 2 meses seguido o 4 meses seguido. No hagáis eso básicamente porque las recargas de carbohidratos son fundamentales para mantener la intensidad en los entrenamientos. Sí que vais a poder entrenar bien en un principio, pero normalmente cuando vaya pasando el tiempo, lo suyo es incluir ciertos días en los cuales subáis un poco las calorías y sobre todo subáis los carbohidratos, bajando un poco las grasas. Las proteínas en ese sentido siempre mantenerlas igual, más o menos entre 2 y 2,2 gramos por kilo de peso está bien. Es lo que siempre recomiendo, no suelo variar mucho en ese sentido y tampoco hace falta que nos compliquemos más la vida, así que eso es importante. Y por supuesto, si hacéis al final cetosis, incluir la suficiente fibra, ya que es muy importante. Estamos en una dieta en la cual incluimos pocos carbohidratos, que contienen principalmente fibra, vale que tenemos frutos secos que también la contienen y demás, pero claro, se nota un montón, sobre todo si es la primera vez que lo hacéis, vais a notarlo bastante. Así que en ese sentido, en cada comida incluir fibra porque es muy importante y de esa manera os vais a asegurar también de incluir un buen aporte de micronutrientes, que para algo están. Y pasando al tema del entrenamiento, como digo, ahora que estamos entrenando en casa, que muchos de vosotros no tenéis el suficiente material, ¿qué ejercicios podemos hacer? Bueno, pues yo incluiría sobre todo en la rutina ejercicios con el peso corporal, claro está, si no con qué va a ser, pero ejercicios como por ejemplo las flexiones de pino, que es un ejercicio muy intenso.
También tenemos flexiones tradicionales, de las de toda la vida, que normalmente no se suelen hacer mucho en el gimnasio ya porque tenemos el press de banca y tenemos las diferentes máquinas para hacer press. Y normalmente las flexiones como que quedan un poco en el olvido, como que no hace falta ya hacerlas. Que el otro día lo comentaba en Lifters, el podcast que hago de lunes a jueves, y yo decía que este ejercicio lo incluyo a lo largo de todo el año porque es un ejercicio que se adapta muy bien a mí, que noto mucho el músculo que trabajo en concreto, en este caso el pectoral, y por lo tanto es un ejercicio muy bueno también. De hecho, en ciertos estudios que han comparado las flexiones con el press de banca tradicional, llevándolo claro está a un punto cerca del fallo, pues al final se ha visto que la ganancia de masa muscular es bastante similar, por no decir idéntica. Así que en ese sentido es un buen ejercicio que podéis incluir, incluso haciéndolo entre sillas para añadir más rango de recorrido y todo ese tipo de cosas. También las dominadas, si queréis algo de material, si estáis buscando incluir algo de material de forma un poco minimalista, en ese sentido, incluir una barra de dominadas porque no ocupa nada de espacio, la podéis mover de sitio, incluso podéis llevarla a cualquier sitio que queráis y podéis hacer un entrenamiento de espalda muy bueno, porque podéis variar el ángulo en el que incidís en los diferentes músculos y por lo tanto al final es un material que viene muy bien, ocupa muy poco y podemos hacer un ejercicio muy efectivo. Y luego para el tren inferior tendríamos pistol squats, tendríamos por ejemplo las zancadas, tendríamos un montón de variantes también unilaterales, así que en ese sentido tenemos ejercicios para aburrir. O sea, no os limitéis simplemente a hacer los 4 ejercicios que normalmente se ven por YouTube o hacer ejercicios simplemente con bandas de resistencia, que también está muy bien, o sea, las bandas de resistencia como tal es uno de los mejores complementos que podemos utilizar, pero simplemente limitarse a esto teniendo ejercicios en los que podemos aplicar tanta intensidad, yo lo que os diría es que os centraréis básicamente en estos. Y como digo, en cuanto al material minimalista, tendríamos barras de dominadas, tendríamos barras paralelas, anillas o las típicas TRX, aquí podéis utilizar o unas u otras. A mí me gustan más las anillas, no sé, es ya un gusto personal, simplemente elegir las que más os gusten. En el apartado de recursos, dentro de la página web, tenéis ahí material que os voy dejando, sobre todo diferentes opciones que podéis comprar, por lo tanto, echarle un vistazo porque está muy bien. Y también en cuanto al rango de repeticiones que utilizamos con estos ejercicios, no hagáis muchas repeticiones, que muchas veces cuando pasamos a entrenar en casa o un entrenamiento un poco más sencillo en este sentido, hacemos un montón de repeticiones porque claro, venimos de hacer ejercicios en los cuales levantamos mucho peso y lo natural sería decir, vale, si antes hacía 10 repeticiones, ahora voy a hacer 25 o 30 repeticiones porque lo estoy haciendo como mi peso corporal. Y no tiene nada que ver, simplemente si antes hacías una sentadilla, pongamos con 120 kilos, pues ahora vas a tener que hacer, por ejemplo, unas zancadas unilaterales para darle más intensidad. De esa manera, posiblemente las repeticiones van a subir, claro está, pero no va a ser lo mismo que hacer una sentadilla sin nada de peso. Ahí podemos ir a 50 repeticiones, 80 repeticiones y no nos cansaríamos. Si venimos, como digo, de esto, de mover bastante peso en un rango de repeticiones en torno a las 6 y las 12. Así que nada, ejercicios sobre todo unilaterales, ejercicios que al final de una forma u otra trabajen la funcionalidad, que es de eso lo que se trata ahora, de hacer un entrenamiento un poco diferente a lo que hacemos el resto del año e ir adaptando un poco para mantener la masa muscular en la medida de lo posible. Al final, si hacéis cetosis, intentar sobre todo eso, que sea una dieta normocalórica, y si generáis un pequeño déficit para perder un poco de grasa, tampoco estaría mal, pero en ese sentido sí que es cierto que tenéis que provocar el suficiente estímulo a nivel muscular para no perder músculo a lo largo de las semanas. Así que esos serían los puntos clave con todo esto. Y como digo, si os estabais planteando hacer algo parecido, yo diría que lo hicierais ahora. Es como un reto personal, más que nada porque es cierto que ahora hay muchas personas que están un poco frustradas con todo esto porque les han cerrado el gimnasio, no saben qué hacer. Y a ver, de una forma u otra hay que buscar la motivación en algo. Así que yo os diría que intentaréis cambiar un poco. Es momento para hacer cosas diferentes, probar alternativas y al final de una forma u otra esto pasará. Volverán a abrir los gimnasios, podréis volver a ir, pero realmente el que no haya hecho nada en este periodo lo va a tener más complicado el ir cogiendo la forma y todo eso, porque es muy importante, sobre todo, mantener la forma y el músculo que hemos ganado a lo largo del tiempo. Así que nada, cetosis, entrenamiento minimalista, 2 cosas que están por supuesto relacionadas y que ahora es una buena época para que las probéis y para que las llevéis a cabo. Y si queréis ideas acerca de entrenamientos, de cómo entrenar en casa y sobre todo de un entrenamiento un poco más específico, que lo cuente aquí de una manera resumida, pues nada, me lo dejáis en comentarios, me lo dejáis en ivyamazares.com, también por Instagram, ya sabéis que me encontráis ahí, que subo un montón de información cada día. Así que nada, ya sabéis, muchísimas gracias por estar ahí una semana más aquí en Café y Hierros. Espero que paséis una buena semana, que le deis duro al entrenamiento con lo que sea. Y sin más, como digo, nos seguimos escuchando. ¡Chao!